Y la palabra se encuentra en San Mateo 18:23. Habla de los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que debía, todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me robaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano con sus ofensas. Gloria a Dios. Qué palabra tan fuerte, ¿no? Y linda a la vez. De saber de cómo sería el Señor si no tuviera esa misericordia y ese perdón con nosotros. Estaríamos como este siervo, ¿no? Rogándole que nos perdone por cada cosa que hicimos mal, ¿no? Como hijos del Señor. Pero acá lo importante de esto es que muchos hablan, ¿no? De los talentos que nos da el Señor, ¿no? Pero acá lo que el Señor me tocó un tema es la falta de perdón. Lo que me hacía entonar mucho, ¿no? Era: ¿estamos perdonando como el Señor quiere que perdonemos? ¿Cuál es la consecuencia? ¿No? En mi mente decía de no perdonar. ¿Por qué nos dejamos airear por los sentimientos, por las emociones? ¿Y qué es lo que en sí juega en la falta de perdón? Y me llevaba como en esta parábola, ¿no? No debemos de postergar el perdón que Dios nos da. Si Dios nos perdonó por ciertas ofensas que hicimos a los demás, por nuestros pecados, tan fácil que el Señor ni siquiera nos preguntó ¿qué hiciste? O ¿por qué lo hiciste? El Señor no nos dijo nada, tan solo nos perdonó. Pero acá no se lleva a esta palabra lo que me quiere decir el Señor, lo que nos quiere decir el Señor, sino de que nosotros debemos evitar postergar la falta de perdón, perdonar a los hermanos como Dios los hace con nosotros. Porque mientras estábamos estudiando esta palabra, vimos la cantidad, y vamos a estar recorriendo, ¿no?, de pecados que atrae una sola falta de perdón. ¿Y por qué es tan importante perdonar? ¿Por qué Dios en esta noche nos está demandando a nuestras vidas, ¿no?, perdonar? Y aún no permitir que esa falta de perdón llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Jamás debemos de evitar el perdonar por el simple hecho de que Dios nos amó de tal manera. Pero hay una palabra, ¿no?, que me sonó muy fuerte, que podemos ser perdonados por Dios, pero no perdonar. Y eso es ser egoísta. Eso es pensar en uno mismo, en lo que a uno le complace. Es donde cuando estamos nosotros mismos distorsionando mal el Evangelio. Porque Dios no nos hizo así de tal manera, sino que Dios nos hizo para perdonar, para hacer semejanza a Él. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Esto es un principio que parece ser tan fácil, pero a la vez es tan complicado, porque por algo el Señor toma esto. Y que para la gloria de Él muchas iglesias no toman esto. De saber de cómo te puede llevar al pecado, ¿no? Y también de que perdonar es una decisión. Lo que me sorprendió, ¿no?,
y esto también lo tomo para mi vida porque hasta yo misma dije, no, yo estuve en el proceso de perdonar a una persona, cuando tan solo yo estaba postergando el querer tomar esa decisión. Lo estaba tomando a un límite de decir, bueno, acá 20 días voy a perdonar a esta persona, pero no, se trata de una decisión día a día, de querer perdonar lo que nos causa, ¿no? Que esto no quiere decir que sea tan fácil, sino de cómo nos liberta a nosotros mismos, de cómo el Señor, como nos perdonó, nos libró de muchas cautividades espirituales, ¿no? Porque es su perdón el que nos redimió, el perdonarnos, el ir Él a la cruz por nuestras vidas, es decir, a pesar de lo que íbamos a hacer, ¿no? Y de ver cómo también en la misma palabra, en Mateo, encontramos a Pedro, ¿no? Acercándose a Jesús, preguntándole cuántas veces debía perdonar a su hermano, que pecaba en su contra. Y el Señor le contestó, hasta 70 veces 7. Y es infinitas veces, como lo dice nuestra pastora, como lo dice nuestro pastor. Y del año pasado, ¿no? De amar a nuestro prójimo, también nos lleva el perdonar, de por qué es tan importante, pero mira de cómo a Pedro, ¿no? Le cansaba, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a perdonar? Que iba en contra de él varias veces, ¿no? Como día a día puede pasarnos, pero el Señor le decía infinitas veces que tenés que perdonar, Pedro. Pero ¿por qué el Señor nos hace entender esto? ¿Por qué es tan necesario? ¿Por qué? ¿Cuántos saben acá que si un hermano está en pecado o algo, qué es lo que primero que debe hacer? Gloria a Dios. Lo primero que debemos hacerlo, ¿no? Porque si vemos a una persona que no está pudiendo perdonar y somos conscientes de eso, debemos de reprender al hermano, exhortarle, para luego orar por su corazón. Pero ¿por qué es necesario que día a día nos corrijamos nosotros como hermanos? Porque la falta de perdón es un pecado y está. Puede estar en tu corazón, muy oculto, porque bien mismo la palabra lo dice, ¿no? Y lo vas a estar leyendo. Dice Lucas 8:17, pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá, y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Como vemos como el Señor, a pesar de que pasen años, si vos tenés una falta de perdón, el Señor lo va a sacar a luz. Pero no es para exponerte a vos, ni hacerte sentir menos, sino para que Él quiera sanarte, quiera hacerte libre, porque es una cautividad constantemente la que te genera no perdonar. Pero de ver de cómo este rey no perdonó la deuda de su señor, de su siervo, perdón, pero él mismo no pudo perdonar. ¿Cuántas veces nos encontramos como esta persona, ¿no? Como este siervo que no perdonó a su consiervo por lo que pasó? Yo misma me he encontrado en situaciones de no querer perdonar porque lo que abarcaba a mí era el enojo, era el dolor. Y cuando estuvimos en Sanidad Interior vimos una película, Cicatrices, ¿qué se llamaba? No, La Cabaña. La Cabaña, perdón. De cómo la persona, ¿no? Este muchacho que su hija había sido arrebatada, ¿no? El Señor le hablaba a través de una persona diciendo que cuando, del Espíritu Santo, que cuando él veía el dolor, no podía verlo al Señor. Y yo esa palabra me la atesoré tan profundo en mi corazón porque es verdad. Porque cuando vemos desde el dolor, desde lo que nos generó una persona, una herida, no podemos pensar en que el Señor es bueno, que el Señor nos perdonó, que el Señor por algo permite las cosas. Nos hace ver al Señor de una manera mala, ¿no? Diciendo como que es un juez, que ¿por qué nos hace sentir este dolor? Pero es lo que el Señor hoy quiere hablar. De cómo saber que el Señor se enoja y se entristece a la vez cuando no hacemos lo que Él quiere, de perdonar en este caso, ¿no? Como acá el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón
cada uno a su hermano sus ofensas. O sea que está el perdón de palabras. Perdón que dice, bueno, yo te perdono, pero en su corazón no lo quiere perdonar. Y hay que saber diferenciar en qué tipo de perdón podemos estar como iglesia. Del que el Señor nos da, que nos redime, que aún mismo le da libertad a esa persona, o tan solo que es de palabras y que tu corazón todavía sigue estando. Porque bien dice que la falta de perdón hacia nuestros hermanos es ofensiva para Dios. Y dice, por lo tanto debe ser nuestra meta estar en paz con todas las personas mientras dependa de nosotros. O sea, ¿y por qué quieres estar dependiendo de esa persona cuando si el Señor ya te dijo mientras dependa de vos tenés que estar en paz con esa persona? Si la persona ya no es más parte de tu vida, si te generó un dolor, una tristeza, o aún si la tenés que seguir viendo, el Señor ya lo tiene en sus manos, pero está en vos querer descansar en paz con Él. La falta de perdón nos trae mal y empeora la herida y nos hace sentir ofendidos, ¿no? ¿Y qué es lo que primero quiere ir con esta falta de perdón, ¿no? Porque además que sea un pecado, quiere ir en contra de algo, de nuestra comunión con el Señor. Ahí donde más, todo pecado igualmente, ¿no, hermano? Pero ahí es donde más nos cuesta orar, más nos cuesta entregarle al Señor, porque hay que tomar la decisión de entregarle algo al Señor, empezar por algo. Porque si nosotros vamos por la vida dejando conflictos sin resolver, luego esas cosas se van a convertir en esas raíces de amarguras, peleas que van a pasar a futuro. Porque si una vez que vos discutiste con una persona por respecto a un tema que ya había pasado, es porque no se resolvió eso. Porque quedó una raíz, porque quedó una falta de perdón y es necesario hablarlo si tienes la posibilidad con esa persona de hablar. Porque si no, esa pelea constantemente te va a traer aún hasta dividir esa relación. O aún en casos de familiares, ¿no? Pero ¿por qué Dios nos está diciendo que busquemos la paz en Él, ¿no? En esta palabra. Porque sabemos que cuando la relación de Dios con nosotros estaba rota por causa, ¿no?, de lo que fue el pecado, Dios decidió tomar la iniciativa para reconciliarnos con nosotros, ¿no? Pero Él tuvo que tomar esa decisión. Y lo mismo que acá ahora. Tomar la decisión de empezar a querer perdonar. Pero sobre todo, esto me quedó bien en claro en su tiempo, de cómo antes de pedir perdón 70 veces 7, tenés que pensar lo que decís 70 veces 7. Yo ya quiero comenzar con los demás pecados porque la verdad está muy fuerte, me encanta. Y saber de cómo es tan real de que un pecado te lleva a lo otro es sorprendente. Porque uno dice, no, tan solo yo tengo una falta de perdón, pero ya está, no pasa nada. No, déjamela ahí, porque me duele. Y no es así, sino que el Señor va a querer arrancar todo de raíz. Porque la falta de perdón comienza también por el resentimiento, ¿no? Que es el dolor moral que se produce como consecuencia de una ofensa, ¿no? O sea, si alguien nos hace una ofensa, eso queda en nuestra mente constantemente y no dejamos de pensar en eso. Todo el tiempo está, no, porque cuando me acuerdo cuando mi mamá me dijo que yo era una inservible, cuando yo era esto, y eso queda. Y eso es algo que te empieza por el resentimiento, que al fin y al cabo va arraigado, ¿no?, de la amargura, después luego de la irritabilidad, el enojo, la ira. Pero saber de que cada pecado no te deja ver lo que Dios quiere hacer. Te deja tan ciego que preferís quedarte con tu propio entendimiento porque pensás que no, porque Dios me pide un montón, porque Dios quiere que yo haga esto, cuando tan solo Dios quiere sanarte, Dios quiere libertarte. Es lo único que quiere. Cuando nuestra carne, ¿qué es lo que nos va a llevar? A la muerte, a la destrucción. Pero pareciera ser más fácil que nosotros, como hijos del Señor, día a día queramos ir a favor de la carne. Porque es una lucha, pero también está la decisión de querer ir en contra de eso.
de saber de que también bien decía, yo le preguntaba, ¿no?, a mi pastor, porque yo tenía preguntas, ¿no?, decir, ¿qué quiere decir cuando todo el tiempo pensás en eso, todo el tiempo hablas de eso, de lo mismo? Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué queda ahí eso? Y el pastor, ¿no?, yo sé que era el Señor que me estaba hablando a través de su vida, para la gloria de Dios, era ver de que sí había algo que resolver, tanto en mi vida, porque cuando algo constantemente está en tu mente y no es algo que te genera paz, es porque hay algo que resolver. Porque puede ser un principio del resentimiento, de la amargura que te genera, porque si no lo dejamos resolver, mismo hasta el nombre de tal persona lo va a generar enojo, irritabilidad, no quiero escucharla, no la soporto. ¿Y qué nos lleva también con eso, no? Al querer ponernos en la posición de jueces, ¿no?, de querer decir, no, porque esta persona me hizo tal motivo, de esta cosa, nos ponemos en posición de jueces. ¿Quién es el único juez acá? Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué es tan importante entonces dejarlo a Dios obrar? Porque la solución, ¿no?, de estos pecados que estamos viendo es el arrepentimiento. El arrepentimiento y alejarte de eso, porque si vos tenés un remordimiento, que es algo que parece ser, ¿no?, como el arrepentimiento, pero tan solo te sentís mal por lo que hiciste, pero no querés cambiar. Eso es el remordimiento. Cuando Dios nos pide arrepentirnos, alejarnos del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos genera muerte. ¿Por qué en el mundo hay tanta muerte? ¿Por qué en el mundo hay tanta maldad? Porque es el pecado el que reina. Porque no hay una generación que quiera decir no al pecado y sí al Señor. Hoy por hoy se están levantando tantos jóvenes, ¿no?, como bien dicen, la generación de Josué, pero la generación también es la que tiene que tomar la decisión de que no querer ir en contra más del Señor, porque es rebelarse contra Dios, con lo que Dios te está queriendo decir. Porque estas cosas te van consumiendo como una enfermedad. Es tan lindo ver de cómo, para mí, ¿no?, de cómo el pecado mismo te va consumiendo por dentro, ¿no? Porque lo que habla nuestra boca, ¿no?, es lo que está en nuestro corazón. Y mismo enfermedades que hoy podíamos tener son reflejadas por lo que tenemos interiormente. Y esto porque nuestra carne, ¿no?, va conforme también a nuestros pensamientos, lo que decimos, y se va alimentando. Porque el Señor nos dice siempre que debemos de cuidarnos, o yo lo tengo muy en claro, que debo de cuidar lo que escucho, no contaminarme espiritualmente, y más si soy la voz del Señor, porque tan solo una contaminación mínima de lo que puede llegar a ser, puedo dar un mal mensaje, puedo hacer sentir mal a una persona, y eso es lo que el Señor no quiere, ni para mi vida ni para ustedes, obviamente. Pero de saber de cómo nosotros vamos a medir a la persona, con sea el motivo que sea, nosotros mismos vamos a ser juzgados por Dios. Porque ¿quién es peor? ¿El que no perdona y que se queda así, o el que perdona? Porque básicamente vemos cómo el Señor nos va a juzgar día a día si nosotros dejamos, nos justificamos. Lo que el Señor lo que quiere, ¿no?, es que nos dejemos de excusar, de justificarnos. Porque aún mismo la palabra primeramente es para la persona, ¿no?, que la da, pero sobre todo de entender por qué Dios me está hablando de esto. No dejar que sea una prédica más, como siempre lo vienen diciendo nuestros pastores, ¿no? Y de saber de que sea todo lo que vamos a estar hablando, ¿no?, que si vos no podés ir y guiarte por la guía del Espíritu Santo, no tenés una intimidad en tu casa, tenés a tus pastores para eso, a nuestros pastores que hoy por hoy están, que ellos son la guía. Acá el que muy bien me dejó en claro, el pastor, es que el que resuelve es el Espíritu Santo, pero él tan solo se encarga, mi pastora, de darnos esa guía, por dónde comenzar. Pero siempre hay que tomar esa decisión. Yo en su tiempo, como lo dije una vez, yo pensaba que como los procesos eran de yo sola con Dios y nada más, pero llegó un tiempo que tuve que yo depender y sujetarme a mis autoridades.
porque ellos los que realmente me estaban dando la posibilidad de salir a flote, porque yo sola me estaba hundiendo. Pero ¿qué es peor? ¿Querer dejarse hundirse, pensar que estás bien cuando verdaderamente estás muy mal? ¿O dejar ayudarse por los pastores, por las autoridades que tenés en tu iglesia, por los líderes? Porque si dejamos eso, al único que queda afectado es a nosotros mismos y a nuestro alrededor. Porque todas estas cosas contaminan. Porque hay una murmuración, ¿no? Todo lo que te está llevando a todo esto te puede llevar a murmurar mal de una persona, a juzgarlos. Miren todos estos puntos que Dios iba marcando, ¿no? Sobre todo dice que la humildad no se amarga y sirve lo que Dios le da. Y esto era reflejado a Simón, ¿no? Que él se bautizó en el Señor, pero no renunció a sus viejas prácticas, ¿no? Del ocultismo, y de lo que él quería era básicamente tener el toque del Espíritu Santo, que él quería ese reconocimiento, ese dinero, ¿no? Pero de ver cómo eso mismo que no pudo lograr le generó una amargura. Y de ver de que hoy por hoy nosotros, que somos hijos del Señor, tenemos esa gracia de poder sanar a esas personas, de poder sanar nosotros mismos, porque para sanar a los demás debemos sanar a nosotros mismos. Porque si nosotros vamos por el mundo lastimando, no cuidando nuestra lengua, ¿qué es lo que se va a generar en una iglesia? Como bien lo dijo la pastora, una congregación de Satanás. Y es lo que el Señor no quiere. Que esto suceda, al igual que se termine, ¿no? Y ver de cómo el que nosotros no perdonemos, dice, el que no perdona exige a los demás una perfección de uno mismo que no tiene. O sea, vos le exigís a la otra persona, no, vos porque tenés que ayunar más, orar más, o en el caso de vos tenés que limpiar más, tenés que trabajar más, y yo ni trabajo. Yo no ayuno, yo no oro. Y eso es una posición en la que está una persona, ¿no? De la que no quiere perdonar. Miren esa dimensión gigante en la que puede llegarse, ¿no? Te genera, al estar en esas situaciones, ¿no? Un espíritu de irritabilidad, de angustia, de estar obsesionado, ¿no? Con hablar con respecto a los temas, ¿no? Como bien veníamos hablando, y sobre todo que lo que el Señor quiere es que seamos pacificadores en todo sentido. Dice su palabra, bienaventurados los pacificadores. Pero sobre todo, si nosotros tenemos una persona o nosotros mismos orar, pedir la guía del Espíritu Santo, ¿por dónde querés empezar, Señor? Para que puedas sacar esa falta de perdón, pero sobre todo hay que reconocer el pecado. No hay que maquillarlo, como bien dicen por ahí. El pecado es el pecado y lo que te genera es muerte. Tarde o temprano, ¿no? Como bien dice la palabra, que tarde o temprano Él saca a sus cosas. Amén, crees. Sobre todo que si tenemos la posibilidad de hablar con la persona en la que nos hizo mal o nosotros hicimos mal, es hablar con sinceridad, con ese espíritu de paz, ¿no? De querer resolver las cosas, porque si vamos no haber orado y con el enojo encima decir, no, yo voy a ir a querer sentir mal a esa persona, ahí es donde peor vas a pasar las cosas, ¿no? Pero ahí es cuando el Señor nos muestra su verdadero amor y poder identificar cuál es el amor del Señor. Y nos lleva a Corintios 13, ¿no? Primera de Corintios 13. A ver. Dice 4, perdón. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia. Es algo horrible ver que si una persona que
fue tu amigo o un familiar que no tenés relación, vea que la está pasando mal y vos gozarte en eso, es algo horrible. Es algo que en la que no está reinando el amor de Cristo. El amor del mundo no es nada comparado al que Dios nos da. Porque bien dice que no es sufrido, no se envanece, o sea que no es de la noche a la mañana se va. No guarda rencor. Dice, más se goza, no se goza en la justicia, más se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor que Dios nos da, que Dios nos pide que demos a otros. No decirle a una persona, yo te quiero, te lo demuestro con acciones, pero de la noche a la mañana ya no sos más parte de mi vida, porque verdaderamente tuviste ese amor de Cristo. Sabemos que las personas que son cotidianamente usadas por el resentimiento, la ira, la amargura, son instrumento de ¿quién? Porque día a día está la culpa, pensando que la culpa lo tienen los demás, que siempre se justifica. Justifica sus malas palabras, esas palabras que salen, que lastiman, como que al fin y al cabo quiere manipular todo a su propia conveniencia. Y es una rebeldía que va contra Dios, ¿no? La persona que está en esa postura porque no está aceptando las disciplinas que vienen por parte de ¿quién? De Dios. No es una disciplina que a nosotros de la noche a la mañana se nos cruce y decir, bueno, voy a corregir a esto porque no, sino el Espíritu Santo que nos guía hacia toda verdad. Por eso es tan importante nosotros no ser necios, no ser incrédulos, porque esto nos lleva también a la incredulidad, el no tomar las correcciones del Señor. Si estamos dudando si verdaderamente, porque muchas veces pasa en la iglesia, no, esto vino de parte de Dios, ahí es cuando estamos dudando, no vayamos a blasfemar en contra del Espíritu Santo, sino hacia toda duda podemos ir hacia las autoridades y preguntar si verdaderamente esta corrección vino de parte de Dios, no dejarlas porque sí, porque por algo Dios se tomó el tiempo aún de usar una persona o hacia la misma palabra para poder corregirnos de algo. Porque el enemigo no te va a hacer corregir, el enemigo te va a querer tener una vida en desorden, en destrucción, y tan solo te va a dejar, bueno, guíate a rienda suelta, fluir. Pero el Señor no, siempre nos cerca. Pero también vemos que como esto nos lleva al enojo, a la ira, ¿no? Y que bien su palabra dice, airaos, pero no pequéis. Porque está esa ira, ¿no? Ese enojo de que vos podés tomar control, decir, bueno, esta situación me enojó, pero me voy a guardar, voy a orar para que esta situación no me lleve en los extremos que pueden llegar a pasar. Ahí no es cierto, como por así decirlo, que estás pecando, sino que te estás tomando, el Espíritu Santo está tomando dominio de eso. Después está la ira, la violencia que ya genera acción a lastimar, porque te genera irritabilidad, que miren qué tan grave, perdón, por así decirlo, es todo esto. Porque un pecado te lleva a otras cosas, aún hasta muertes, ¿no? Que pueden generar en el mundo, aún en el mismo camino, ¿no? Pero dice que lo que genera esto es una manifestación del viejo hombre de nosotros, lo que éramos antes, que quiere volver a fluir cuando nos enojamos, decir, bueno, vas a reaccionar de la misma manera, vas a tratar mal, pero lo que el Señor quiere en estos tiempos, ¿no? Es que no vuelva a pasar eso, sino de cambiarte, forjar tu camino. Pero sobre todo estas personas que están cotidianamente, ¿no? En enojo, pierden la paz, no solucionan nada. Y todo el tiempo están con ese fruto del enojo, ¿no? Y vemos cómo dice que estos mismos, ¿no? Tienen ese complejo de víctima y que también te lleva a la incredulidad, como ya dijimos antes, ¿no? Pero sobre todo nos lleva al último punto, que es si nosotros estamos queriendo sanar de todo esto. Miren
todos los puntos que el Señor nos tocó, y aún podemos ir más profundo, pero para eso se lo dejo al pastor que sabe ir profundo con los temas. Pero ¿por qué el Señor nos toca todo esto? Un punto eficaz es que la misericordia debe estar en las relaciones de amistad que podemos llegar a tener nosotros. Que si alguien se equivoca, no debemos de juzgarla. Porque si no mismo nosotros somos los que creamos esa división, el que rompemos eso, que decimos, bueno, ya está, con esta persona no me junto más porque está en pecado, sino de tener paciencia, que es la que el Espíritu Santo nos da. Pero miren cómo esto nos lleva a la murmuración. Si bien es un pecado que es contagioso, ¿no? Cómo la murmuración nos lleva a poner en contra a los hermanos unos a otros, haciendo que el hermano tenga el pensamiento de que es del otro. Es decir, no, es como que te manipula el sentir de, mira, yo lo veo de esta manera, vos qué decís. Y te lleva a la murmuración. Y es cuando, si no lo cortamos, eso va a empezar a generar división, va a empezar a romper todo lo que va a la iglesia, y eso que impide que la iglesia crezca como debe ser. ¿Por qué hoy por hoy tantas ovejas lastimadas? Tantas personas que se apartaron del camino de Dios porque lo juzgaron, porque murmuraron en contra de esa persona. ¿Por qué el Señor nos toca esto que es algo tan simple, pero a la vez es tan complicado, por así decirlo, ¿no? Y esto termina con quien deja de escuchar lo que dijo la otra persona y corrigiendo. Y dice, en el estudio, ¿no? Hablaba de cómo dice que hay que cerrar nuestros oídos de quien habla de otro, ya sea que no está edificando, o aunque te esté generando inquietud en tu corazón de por qué estoy hablando de este tema, si este tema no me incumbe. Porque si no, te va a empezar a endulzar, a gustar lo que dice el hermano de tal persona, o hasta un día se crucen para solo hablar de eso. ¿Por qué? Porque es así, Satanás se viste como ángel de luz, se viste como de algo que no te va a generar ningún tipo de mal, que te prive tu libertad, cuando después te encierran millones de pecados más. Pero esto no quiere decir de que no vas a salir de ninguno, sino que el Señor quiere que vos reconozcas cada uno de estos factores que te hablo. Cada uno sabe la situación por la que está, sabe lo que hay que reconocer, pero sobre todo tomar la decisión y saber diferenciar de que el perdón no es un proceso, sino una decisión que hay que tomar día a día, querer perdonar. Y nos habla acá, como bien decía, ¿no? Del amor, de que si nosotros, a mí nuestros pastores me decían que cuando si llegan a hablar de mal de ellos, que yo lo vea como que realmente están hablando mal de mis propios papás terrenales. Y cuando me lo dijo de esa manera, yo me quedé sorprendida, porque dije, mirá qué dimensión, porque si a mí me habla mal de mi mamá, yo me voy a enojar, yo le voy a decir, no hables mal. Pero ahí se trata de tener ese vínculo, porque por algo son nuestros padres espirituales que nos va a llevar ese crecimiento espiritual. Nuestros padres terrenales sí nos dan ese crecimiento de chicos, porque muchos por no tener una buena educación no nos pudieron dar eso, pero hoy por hoy si el Señor nos da la posibilidad de tener estos padres espirituales es porque necesitamos crecer, no a nuestra propia conveniencia, no a lo que nosotros creemos, sino lo que el Señor planta en sus corazones. Yo una vuelta le dije a una persona que no es lo mismo que yo te escuche a que tu propio pastor te escuche. Él es el que se va a llevar sus cargas. Yo me puedo llevar, pero tu dolor, tu problema va a ser igual. No es lo mismo que yo te pueda decir, bueno, sigue adelante, te pueda alentar a que ellos mismos tengan una palabra para vos. Pero cuando llegamos a ese proceso de querer sujetarnos a las autoridades, estamos dando un paso de obediencia. Y quién más que nadie sabe que a quién no le va a gustar la obediencia. La obediencia trae bendiciones, ¿no? Bendiciones que tan solo por estancarse, por no querer tomar las decisiones, quedan ahí. Si el Señor hoy por hoy nos está hablando de eso es porque, como bien nos dijeron antes, ¿a quién estamos prestando nuestros oídos? ¿A quién estamos escuchando? ¿De dónde estamos buscando esa información? ¿O con quién desahogarnos?
Porque una persona que no quiere que hable mal del hermano va a querer que se restaure, que no caiga en pecado, no que, bueno, sigue adelante, no te puede hacer nada. Porque la murmuración no te va a ayudar a salir adelante ni nada. Y aunque sea un pecado bastante fuerte, hay que cuidarnos de nuestra lengua, de lo que hablamos, aún lo que pensamos. Hay que discernir bien nuestros pensamientos, pero sobre todo con qué va a ser, con la palabra. La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. ¿Por qué? Porque nos corta, nos dice, acá no tenéis que ir. Es la que nos lleva a toda verdad, pero sobre todo el Espíritu Santo que nos da la interpretación. Pero no estemos buscando nosotros la debilidad de los demás, como bien predicó una vuelta nuestra pastora, de cómo los que estaban con Jeremías buscaban qué es lo que él quería hacer para hacerlo caer. ¿Acaso estamos haciendo eso, querer ver caer al hermano? No corrigiéndolo, simplemente a mí me pasó de me sentí incómoda cuando corregí ciertas actitudes porque... Pero ¿qué pasaba? Si no, yo era cómplice de lo que estaba haciendo. Y al fin y al cabo no me iba a edificar ni a mí ni a esa persona. Pero hay que empezar a tener temor de Dios. De saber de que si una persona murmura contra las mismas autoridades, un hijo del Señor, se está metiendo contra Dios. Tarde o temprano las consecuencias están, pero el Señor no te va a hacer querer que vos lo veas también, para que te goces en eso, sino de saber de que Dios tiene todo el control. Y bien en su palabra está, dice en 1 Corintios 14, 20, dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Realmente estamos siendo como esos niños espirituales? ¿O queremos empezar a nutrirnos más, corregir más, pero sobre todo uno mismo? Es lo que va a valer. Ser hacedores de la palabra, ¿no? Porque el Señor mismo es el que va a tomar control de las palabras que da y el por qué nos da. Saber de que todo lo que vamos yendo en contra, estamos yendo en contra del Señor. Y hay que tener mucho cuidado. Ni un amén se escuchó, pero bueno. ¿Sabes? ¿Estamos durmiendo o qué? ¿Viene Cristo? No. Pero nada, sacar a la palabra, espero que sea de bendición para tu vida y que podamos ser hacedores de esta palabra, ¿no? Y un fuerte aplauso para